Ve a buscar otro lugar para dormir, papá. El lugar de los viejos es en el asilo. Esas fueron las palabras que mi propio hijo me dijo. Me llamo don Ramiro Hernández. Tengo 73 años. Y jamás pensé que iba a escuchar esas palabras de la boca de mi propio hijo. Era martes por la noche. Acababa de regresar del mercado con unas bolsas. Nada especial. Solo unas cositas para cenar. Jitomates, cebollitas, un pedacito de queso para hacerme unas quesadillas. Cosas simples, ¿no? Llegué a mi casa. La casa donde he vivido por más de 40 años. Y cuando metí la llave, no sirvió. Pensé que me estaba equivocando. Saqué las llaves otra vez, las revisé bien. No, era la llave correcta. La misma llave que había usado esa mañana cuando salí. Volví a intentar. Nada. El corazón me empezó a latir fuerte. «¡Roberto! ¡Roberto, abre! ¡La llave no está sirviendo!» Escuché pasos adentro. Pasos lentos, como arrastrando los pies, como si no quisiera venir a abrir, como si le molestara que yo estuviera ahí tocando. Esperé un rato largo, muy largo, hasta que por fin escuché el sonido de la cerradura. Cuando abrió la puerta, Roberto tenía una cara que nunca había visto en toda mi vida, una cara fría, como si estuviera viendo a un extraño, como si yo fuera alguien que le daba fastidio. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no sirve mi llave? ¿Está descompuesta la cerradura?» Roberto se quedó ahí parado en la entrada sin dejarme pasar, sin moverse para un lado, bloqueando la puerta con su cuerpo. «Papá, cambié las cerraduras. Ya no puedes vivir aquí». Las palabras me pegaron como un balde de agua fría. Me quedé ahí parado, con mis bolsas del mercado en las manos, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que ya no puedo vivir aquí? Roberto, esta es mi casa, hijo. Aquí vivo yo. Ya no, papá. Patricia y yo hemos estado hablando. Necesitamos nuestro espacio. Los niños están creciendo, necesitan más cuartos. Y tú ya estás muy viejo para estar viviendo aquí solo. Patricia, su esposa. Esa mujer que desde el primer día que llegó a esta casa me miraba como si yo fuera una cucaracha. Como si mi presencia la incomodara, como si yo fuera un estorbo en mi propia casa, siempre con sus caritas, sus suspiros, sus comentarios de que, ¡ay, qué difícil es vivir con personas mayores! Pero hijo, yo no estoy enfermo, yo me puedo cuidar solo, yo no molesto a nadie, yo no me meto en nada. Papá, ya lo decidimos, es lo mejor para todos. Tú vas a estar mejor en un lugar donde te cuiden bien, donde haya otros viejitos como tú, donde tengas compañía, otros viejitos como yo. Así me dijo, como si yo fuera un objeto viejo que ya no servía, como si fuera una cosa que estorbaba y había que guardar en el rincón. Roberto, pero, ¿cómo me vas a hacer esto? Yo soy tu papá, yo te crié, yo trabajé toda mi vida para que tú tuvieras una casa. Sí, papá, y te lo agradezco mucho. Pero las cosas cambian. Ahora yo tengo mi propia familia. Y mi familia necesita espacio. Mi familia. Como si yo ya no fuera familia. Como si 40 años viviendo ahí, criándolo, cuidándolo, trabajando para él, no me dieran derecho a nada. Por esta noche puedes irte con tu compadre Joaquín. Mañana vengo por ti temprano para ir a ver unos asilos. Hay unos muy buenos por aquí cerca. Y ahí fue cuando me cerró la puerta en la cara. ¿Así? Sin más. Como si fuera un vendedor ambulante. Como si fuera un desconocido pidiendo limosna. Me quedé ahí parado en la banqueta de mi propia casa, con las bolsas de la compra colgando de mis manos, sintiendo cómo las piernas me empezaban a temblar. No de frío, no de cansancio, de puro coraje, de una rabia que me subía desde el estómago hasta la garganta. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo esto? No fue que me corriera de la casa, no fue que cambiara las cerraduras, fue la manera tan fría, tan calculada, como si llevara tiempo planeándolo, como si yo fuera un problema que tenía que resolver. Me quedé ahí un rato más, esperando, no sé qué esperando. Tal vez que abriera la puerta otra vez y me dijera, no papá, era una broma. Tal vez que se diera cuenta de lo que estaba haciendo.
Pero no pasó nada. La casa se quedó en silencio. Mi casa se quedó en silencio. Empecé a caminar por esas calles que conozco de memoria. Calles donde he caminado por décadas, donde todos me conocen. Don Ramiro, el albañil. Don Ramiro, el papá de Roberto. El Roberto que estudió, que se hizo ingeniero, que consiguió un buen trabajo. Algunas personas que me encontré en el camino me saludaron. «Buenas noches, don Ramiro. ¿Cómo está?» «Bien, bien», les contestaba, pero por dentro me estaba muriendo. Caminé despacio, muy despacio, cargando mis bolsas, sintiendo cada paso como si llevara piedras en los zapatos, sintiendo como si todo el mundo me estuviera viendo, como si todo el mundo supiera que mi propio hijo me había corrido de mi casa. Llegué a casa de mi compadre Joaquín. Toqué la puerta y él me abrió casi inmediatamente. Nomás me vio la cara y supo que algo muy malo había pasado. «¿Qué pasó, compadre? ¿Qué tienes?» No pude hablar. Se me hizo un nudo en la garganta del tamaño de una pelota. Joaquín me abrazó, me palmoteó la espalda y me dijo con esa voz suave que siempre ha tenido: «Pásale, pásale. Aquí está tu casa. Siéntate, te voy a hacer un cafecito». Esa noche no dormí nada de nada. Me quedé sentado en la silla de la cocina de Joaquín, tomando café tras café, pensando, recordando, sintiendo cómo el coraje me iba creciendo por dentro como una planta venenosa. Porque hay algo que Roberto no sabía, algo que nadie en esta familia sabía, algo que había guardado por muchos años y que ahora iba a salir a la luz. Y cuando saliera, todo iba a cambiar. Al día siguiente, Roberto llegó temprano, muy temprano, como a las 7 de la mañana. Joaquín me despertó porque estaba tocando la puerta como loco. «Don Ramiro, ahí está su hijo». Me levanté despacio. Había dormido tal vez 1 hora, 2 cuando mucho. Me dolía todo el cuerpo. No por la edad, por el coraje que tenía atorado en el pecho. Cuando abrí la puerta, Roberto estaba ahí parado con una cara de fastidio, como si yo le hubiera arruinado la mañana, como si fuera mi culpa que él tuviera que estar ahí temprano. «Buenos días, papá. ¿Ya estás listo?» «¿Listo para qué, Roberto?» «Para ir a ver los asilos. Te dije ayer que íbamos a ir hoy». «¿Asilos?» Esa palabra me sonaba como una sentencia de muerte, como si me estuviera diciendo que ya era hora de morirme. «Hijo, ¿no podemos hablar de esto? ¿No podemos encontrar otra solución?» «Papá, ya hablamos ayer. Ya está decidido. Vámonos». Así me habló, como si fuera un niño chiquito que no entiende, como si yo fuera un tonto que no puede tomar sus propias decisiones. Me despedí de Joaquín, mi compadre me apretó la mano y me dijo en voz bajita: «Cualquier cosa que necesites, compadre, aquí estoy». Me subí al carro de Roberto, un carro nuevo, bonito, un Honda que se había comprado el año pasado, con el dinero que ganaba en su trabajo de ingeniero, el trabajo que pudo conseguir porque estudió, porque yo trabajé día y noche para que él pudiera estudiar. Durante el camino no hablamos. Roberto iba manejando, viendo hacia adelante. Yo iba viendo por la ventana, viendo cómo pasaban las calles de mi ciudad. Mi Guadalajara querida. La ciudad donde nací, donde crecí, donde trabajé toda mi vida. Llegamos al primer asilo. Se llamaba Hogar San Francisco. Un nombre bonito, ¿no? Pero cuando entré, ¡ay, Dios mío! El olor. Un olor a medicinas, a orina, a tristeza. Un olor que se te mete hasta los huesos. La directora nos enseñó las instalaciones. Cuartos pequeños, con 2 camas cada uno, pasillos largos llenos de viejitos sentados en sillas de ruedas, algunos dormidos, otros viendo la televisión con los ojos perdidos, otros nomás ahí, esperando a que llegara la muerte. «Aquí su papá va a estar muy bien cuidado», le decía la señora a Roberto. «Tenemos personal las 24 horas, actividades recreativas, comida balanceada». Roberto asentía con la cabeza, como si estuviera comprando un refrigerador, como si yo fuera un objeto que necesitaba un lugar donde guardarlo. «¿Qué opinas, papá?», me preguntó. ¿Qué opinaba? Opinaba que me quería morir ahí mismo.
Opinaba que prefería dormir en la calle antes que estar en ese lugar esperando a morirme. Está bien, le dije. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Fuimos a 2 asilos más. El segundo era peor que el primero. El tercero era más caro, más bonito, pero igual de triste. Viejitos abandonados por sus familias. Viejitos que sus propios hijos habían tirado ahí como bolsas de basura. En el camino de regreso, Roberto me dijo, «El último está bien, ¿no? Es caro. Pero Patricia y yo podemos pagarlo. Vas a estar cómodo ahí. Patricia y yo. Siempre Patricia y yo. Como si ella fuera la que mandara. Como si ella fuera la que tomara las decisiones sobre mi vida. Roberto, hijo, de verdad no hay otra manera». Se quedó callado un rato. Después me dijo, «Papá, tienes que entender. Patricia está embarazada otra vez. Vamos a necesitar el cuarto donde tú duermes para el bebé. Además, a veces te oímos hablando solo. A veces se te olvidan las cosas. Es mejor que estés en un lugar donde te puedan cuidar. Hablando solo. Olvidándome las cosas. Como si fuera un loco. Como si fuera un viejo chocho que ya no servía para nada. Yo no hablo solo, Roberto. Y no se me olvidan las cosas. Sí, papá. Sí se te olvidan. El otro día se te quedó la estufa prendida. Eso es peligroso. La estufa. Una vez. Una sola vez se me quedó la estufa prendida porque estaba preocupado. Porque había escuchado a Patricia diciéndole a una amiga por teléfono que ya era hora de que yo me fuera de la casa. Llegamos a casa de Joaquín. Roberto ni siquiera se bajó del carro. «Mañana paso por ti como a las 2. Ya hablé con el director del asilo. Puedes entrar mañana mismo. Mañana mismo. Como si fuera una urgencia. Como si no pudiera esperar ni un día más para deshacerse de mí. ¿Y mis cosas, Roberto? ¿Mis muebles? ¿Mis fotos? Ya Patricia las está empacando. Lo importante te lo llevamos al asilo. Lo demás, pues lo vamos a regalar o lo vamos a tirar. Mis cosas. Las cosas que había juntado en toda una vida. Las fotos de mi esposa. Los muebles que habíamos comprado juntos. Los recuerdos de toda una vida. Todo iba a la basura. Se fue sin despedirse, sin abrazarme, sin decirme que me quería. Nada. Joaquín me estaba esperando en la puerta. «¿Cómo te fue, compadre?» No pude contestar. Me puse a llorar como un niño, como no había llorado desde que se murió mi esposa. Joaquín me abrazó y me dejó llorar todo lo que necesitaba llorar. Esa noche, después de que Joaquín se durmió, me quedé despierto otra vez. Pero ya no estaba triste, ya no estaba asustado. Estaba furioso. Y ahí, sentado en esa cocina tomando café, fue cuando decidí que Roberto iba a pagar por lo que me estaba haciendo. Porque había algo que él no sabía. Algo muy importante que nunca se había tomado la molestia de preguntarme. ¿De quién era realmente la casa? Esa madrugada me levanté temprano. Muy temprano. Antes de que saliera el sol. Joaquín todavía estaba dormido. Me hice un cafecito en silencio y me senté en la mesa de la cocina a pensar. Había tomado una decisión que Roberto no se esperaba. Una decisión que le iba a cambiar la vida para siempre. ¿Sabes qué es lo que más me daba coraje? No era solo que me quisiera meter al asilo. Era que pensaba que yo era un viejo tonto. Que pensaba que no sabía nada. Que pensaba que me podía mangonear como a un niño chiquito. Roberto siempre fue así, desde niño. Siempre creyó que era más listo que todos. Que porque estudió en la universidad ya sabía más que su papá. Que porque era ingeniero ya era mejor que el albañil que lo crió. Pero había algo que Roberto nunca supo. Algo que nunca se molestó en preguntarme. Y ese algo iba a ser su perdición. Me terminé el café y me fui caminando para mi casa. Mi casa. Sí, mi casa. Porque aunque Roberto hubiera cambiado las cerraduras, aunque me hubiera corrido, seguía siendo mi casa. Llegué como a las 6 de la mañana. Me senté en la banqueta de enfrente, en la parada del camión, ahí donde todos los días esperaba el camión para ir al trabajo durante tantos años. Ahí donde Roberto se paraba cuando era niño para que yo lo llevara a la escuela. Me quedé ahí, viéndola, viendo mi casa,
La casa que construí con estas manos. La casa donde crié a mis hijos. La casa donde mi esposa y yo fuimos felices por tantos años. Era una casa bonita. No muy grande, pero bonita. 2 pisos, 3 recámaras. Un patio chiquito atrás donde mi esposa tenía sus plantas. Un garage donde yo guardaba mis herramientas de trabajo. A las 7:30, Roberto salió para irse al trabajo. Me vio ahí sentado y se acercó. «Papá, ¿qué haces aquí? Te dije que pasaba por ti a las 2». «Solo vine a ver mi casa una última vez, hijo». «Bueno, está bien, pero no te vayas a meter. Patricia está ahí con los niños. No me vayas a meter. A mi propia casa, como si fuera un ladrón. Como si fuera un extraño». Se fue en su carro bonito. Su Honda que se compró con su trabajo de ingeniero. El trabajo que pudo tener porque yo lo mantuve estudiando. Porque yo pagué su universidad trabajando dobles turnos. Porque yo me partí la madre para que él fuera alguien en la vida. A las 9, Patricia salió con los niños. Los llevaba a la escuela. Me vio ahí sentado y me miró feo. Como siempre. Como si yo fuera una cucaracha. No me saludó, ni siquiera volteó. Los niños, mis nietos, tampoco me saludaron. Porque Patricia les había metido en la cabeza que el abuelo era un estorbo. Que el abuelo molestaba. Que era mejor que el abuelo se fuera. Cuando Patricia se fue, me levanté de la parada del camión y caminé hasta la casa de al lado. Ahí vive doña Carmen, una señora que conoce a toda la familia desde hace años. Toqué la puerta. «Buenos días, doña Carmen». «Ay, don Ramiro, ¿cómo está?» «Oiga, ayer vi que andaba cargando unas bolsas. ¿Todo bien?» Doña Carmen siempre fue una buena vecina. Siempre se preocupaba por todos. Siempre estaba al pendiente de lo que pasaba en el barrio. «Doña Carmen, necesito pedirle un favor muy grande». «Dígame, don Ramiro, lo que necesite». «¿Me puede prestar su teléfono? Necesito hacer unas llamadas muy importantes». «Claro que sí». «Pásele, pásele». Me senté en la sala de doña Carmen y saqué una libretita vieja que siempre cargo en la bolsa. Una libretita donde tengo anotados números importantes. Números que Roberto pensaba que yo ya no me acordaba. Marqué el primer número. «Bueno, licenciado Morales». «Sí, ¿quién habla?» «Habla Ramiro Hernández». «¿Se acuerda de mí? Usted me ayudó con unos papeles hace muchos años». «Don Ramiro, claro que me acuerdo. ¿Cómo está usted? ¿En qué le puedo ayudar?» El licenciado Morales era mi abogado. El abogado que me había ayudado con todos los papeles de la casa cuando la compré. El mismo que me ayudó cuando mi esposa se murió. Un hombre bueno, honesto. «Licenciado, necesito que me ayude con algo muy importante. Necesito que venga a verme hoy. Es urgente». «Por supuesto, don Ramiro. ¿Dónde nos vemos?» Le di la dirección de doña Carmen. Quedamos de vernos a las 11 de la mañana. Después marqué otro número. Este número lo sabía de memoria. Era el número de mi hija María Elena, mi única hija, la que vive en Tijuana con su esposo. «Bueno, María Elena, soy tu papá». «Papá, qué gusto oírte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?» María Elena siempre fue diferente a Roberto. Siempre fue cariñosa, siempre se preocupó por mí. Pero se casó con un hombre de Tijuana y se fue a vivir allá. Solo nos hablamos por teléfono de vez en cuando. «Hija, necesito contarte algo. Algo muy grave». «¿Qué pasó, papá? ¿Estás enfermo?» «No, hija, no estoy enfermo. Es tu hermano Roberto». Le conté todo, todo lo que había pasado. Cómo Roberto me había corrido de la casa. Cómo había cambiado las cerraduras. Cómo me quería meter al asilo. María Elena se quedó callada un rato largo. Después empezó a llorar. «¿Cómo es posible, papá? ¿Cómo puede hacer eso, Roberto? ¿Cómo puede ser tan...?» «Así es, hija, así es tu hermano». «Papá, yo voy para allá. Ahora mismo agarro un avión y me voy para Guadalajara». «No, hija, no te vengas todavía. Déjame arreglar algunas cosas primero. Después te hablo y te digo cuándo puedes venir». «Pero papá, confía en mí, hija. Tu papá no es tan tonto como Roberto piensa.
Después marqué el tercer número. Este era el más importante de todos. ¿Inmobiliaria Delgado? Sí, buenos días. ¿Está el licenciado Delgado? ¿De parte de quién? De parte de Ramiro Hernández. Él me conoce. El licenciado Delgado era el hombre que me había ayudado a comprar la casa. Un hombre de confianza. Un hombre que conocía todos los secretos de las propiedades en el barrio. Don Ramiro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está usted? Bien, licenciado. Oiga, ¿se acuerda de la casa que me vendió hace tantos años? Claro que me acuerdo. La casa de la colonia americana. Una casa muy bonita. Exacto. Licenciado, quiero venderla. Se quedó callado un momento. ¿Venderla? ¿Está seguro, don Ramiro? Completamente seguro. Quiero venderla lo más pronto posible. ¿Cuánto puede valer ahora? Pues, don Ramiro, esa zona se ha puesto muy cara. Con el precio que están las propiedades ahorita. Yo creo que esa casa puede valer como 3,5 millones de pesos. Tal vez 4 millones. 4 millones de pesos. Roberto no tenía ni idea. Roberto pensaba que la casa valía lo mismo que cuando yo la compré hace 40 años. Perfecto, licenciado. ¿Qué necesita para empezar a venderla? Necesito que venga con las escrituras y necesito que firme unos papeles. Hoy mismo voy a verlo, en cuanto pueda. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado en la sala de doña Carmen, sintiendo como todo mi plan empezaba a tomar forma. A las 11 llegó el licenciado Morales, un señor mayor, elegante, con su portafolio de piel. Don Ramiro, cuénteme qué es lo que necesita. Le expliqué toda la situación, todo lo que Roberto me había hecho, cómo me quería meter al asilo, cómo había cambiado las cerraduras de en mi casa. Don Ramiro, ¿usted tiene las escrituras de la casa? Claro que las tengo. Las tengo en mi caja de seguridad en el banco. ¿Y la casa está a nombre de quién? A mi nombre, Ramiro Hernández, solo a mi nombre. El licenciado sonrió. Don Ramiro, su hijo no tiene ningún derecho sobre esa casa. Él no puede correrlo. Él no puede cambiar las cerraduras. Esa casa es suya y solo suya. Lo sé, licenciado. Por eso lo mandé llamar. ¿Qué quiere hacer? Quiero recuperar mi casa. Y quiero que Roberto pague por lo que me hizo. El licenciado abrió su portafolio y sacó unos papeles. Don Ramiro, esto va a ser un placer. Vengo a revisar mi caja de seguridad. Me llevaron al sótano del banco, a ese lugar frío donde guardan las cosas importantes de la gente. Metí mi llave y abrí la cajita de metal que había rentado desde que compré la casa. Ahí estaban todos mis documentos importantes. Las escrituras de la casa, el testamento que hice cuando se murió mi esposa, los papeles del seguro de vida, todo en orden, todo como lo había dejado. Saqué las escrituras y las revisé. Ahí estaba mi nombre, Ramiro Hernández Vázquez. Solo mi nombre. Roberto nunca se molestó en preguntarme quién era el dueño de la casa. Nunca se molestó en revisar los papeles. Siempre pensó que porque él vivía ahí, porque era el hombre de la casa, tenía derechos. Pero no tenía nada, absolutamente nada. Regresé con el licenciado Morales. Le enseñé las escrituras. Perfecto, don Ramiro. Con estos papeles podemos proceder. ¿Está seguro de lo que quiere hacer? Completamente seguro, licenciado. Muy bien. Vamos a redactar una carta documento. Una carta donde le exigimos a su hijo que le devuelva las llaves de su casa, que le permita entrar a su propiedad, y que se disculpe por el abuso que ha cometido. ¿Y si no quiere? El licenciado sonrió. Entonces vamos a proceder legalmente. Desalojo. Invasión de propiedad privada. Su hijo puede terminar hasta en la cárcel. Me gustó escuchar eso. Roberto en la cárcel. Roberto aprendiendo qué se siente ser tratado como basura. Terminamos todos los papeles como a la 1 de la tarde. El licenciado iba a mandar la carta documento esa misma tarde. Roberto la iba a recibir al día siguiente por la mañana. Pero yo tenía otros planes para Roberto. Planes que iba a poner en marcha esa misma tarde. Me fui caminando a la inmobiliaria del licenciado Delgado. Quedaba como a 20 minutos del banco. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que iba a pasar.
en la cara que iba a poner Roberto cuando se diera cuenta de que su papá no era tan pendejo como él creía. «¡Don Ramiro!», me recibió el licenciado Delgado. «Qué gusto verlo. Trae las escrituras». «Aquí las tengo, licenciado». Revisó los papeles, los copió, me hizo firmar unos documentos. «Don Ramiro, con el mercado como está ahorita, yo creo que su casa se puede vender muy rápido. En una semana, máximo 2 semanas. Perfecto. Mientras más rápido, mejor. ¿Y dónde va a vivir usted, don Ramiro? ¿Ya tiene otro lugar? No se preocupe por eso, licenciado. Yo ya tengo mis planes». Salí de la inmobiliaria como a las 2:30. Roberto ya debía estar llegando a casa de Joaquín para llevarme al asilo. Pero yo no estaba ahí. Yo estaba poniendo en marcha mi venganza. Me fui a casa de doña Carmen otra vez. «Don Ramiro, ¿cómo le fue? ¿Pudo hacer sus llamadas?» «Muy bien, doña Carmen. Oiga, ¿me puede hacer otro favorcito?» «Claro que sí. ¿Me puede prestar su teléfono otra vez? Necesito hacer una llamada más». Marqué el número de Joaquín. «Bueno?» «Joaquín, soy Ramiro». «Compadre, ¿dónde está? Roberto vino por usted hace rato. Está muy enojado porque no lo encontró». «Perfecto. Dígale que no me pudo encontrar, que no sabe dónde ando». «Pero, compadre, ¿qué está pasando?» «Todo a su tiempo, Joaquín. Todo a su tiempo. Nada más dígale a Roberto que no sabe nada de mí». Colgué el teléfono y me quedé en casa de doña Carmen hasta que se hizo de noche. Doña Carmen me dio de cenar. Unos frijolitos refritos con quesadillas. Comida sencilla, pero sabrosa. Como a las 8 de la noche, vi que Roberto llegó a la casa. Mi casa. Se bajó del carro muy enojado. Se veía desesperado, trayendo a Patricia y a los niños. Me asomé por la ventana de doña Carmen. Roberto estaba hablando por teléfono. Seguramente llamando a hospitales, a la policía, preguntando por un viejo perdido. «Doña Carmen», le dije, «¿me puede hacer un último favor?» «Dígame, don Ramiro, ¿me puede dejar quedar aquí esta noche? Mañana ya me voy». «Por supuesto, usted se queda el tiempo que necesite». Esa noche dormí en el sillón de la sala de doña Carmen, pero dormí tranquilo, muy tranquilo. Por primera vez en muchos días dormí bien, porque sabía que al día siguiente Roberto iba a recibir la sorpresa de su vida. Al día siguiente me levanté temprano otra vez. Doña Carmen me hizo un cafecito y unos huevitos revueltos. «Don Ramiro, ¿me puede decir qué está pasando? Estoy muy preocupada». «Doña Carmen, no se preocupe. En unas horas ya va a saber todo. Todo el barrio va a saber lo que pasó». Como a las 9 de la mañana llegó un muchacho en motocicleta. Era de la mensajería. Traía un sobre grande. Se bajó de la moto y tocó la puerta de mi casa. Roberto salió a recibir el sobre. Lo abrió ahí mismo en la puerta. Vi cómo su cara cambió completamente. De confundido a sorprendido. De sorprendido a asustado. De asustado a furioso. Gritó algo hacia adentro de la casa. Patricia salió corriendo. Roberto le enseñó los papeles. Patricia también cambió de cara. Se puso pálida, muy pálida. Después Roberto se subió al carro y se fue volando. Patricia se quedó en la casa con los niños. Se veía muy nerviosa, muy asustada. Como a las 10:30, Roberto regresó. Pero no venía solo. Venía con un señor de traje, seguramente su abogado, alguien que había ido a buscar para que lo ayudara. Se metieron a la casa, estuvieron ahí como 1 hora. Cuando salieron, Roberto se veía derrotado. El señor de traje le palmoteó la espalda, como diciéndole, «No hay nada que hacer». A las 12 del día mi teléfono sonó. Doña Carmen contestó. «Don Ramiro, lo buscan». Era el licenciado Morales. «¿Don Ramiro?» Su hijo ya recibió la carta documento. «Lo sé, licenciado, lo vi». Y ya fue a ver a un abogado. Pero no hay nada que hacer. La casa es suya. Él tiene 24 horas para entregarle las llaves. ¿Y si no lo hace? Entonces mañana vamos con la policía y lo sacamos. Perfecto. Todo estaba saliendo como yo quería. Como a las 2 de la tarde, Roberto salió de la casa otra vez. Esta vez se fue a pie, caminando por el barrio.
preguntándole a los vecinos si me habían visto, si sabían dónde estaba. Algunos vecinos me conocían desde hace años. Sabían que yo era un hombre bueno, un hombre trabajador. Cuando Roberto les preguntó por mí, algunos le dijeron, «No, no hemos visto a don Ramiro». Otros le dijeron, «¿Por qué lo busca? ¿Qué pasó?». Y Roberto no les podía decir la verdad. No les podía decir que había corrido a su papá de la casa, porque sabía que todo el barrio lo iba a juzgar. Todo el barrio iba a saber qué clase de hijo era. Como a las 5 de la tarde, Roberto regresó a la casa. Se veía cansado, derrotado, asustado. Y ahí fue cuando decidí que era hora de dar el siguiente paso, el paso que iba a acabar con Roberto para siempre. Esa tarde salí de casa de doña Carmen. Ya era hora de que Roberto me viera. Ya era hora de que supiera que su papá estaba vivo, que estaba bien y que estaba muy, muy enojado. Caminé despacio hacia mi casa. Mi casa. No la casa de Roberto, no la casa de Patricia, mi casa. La casa que yo compré con mi dinero. La casa que yo pagué con 40 años de trabajo. Cuando llegué a la puerta toqué fuerte. Muy fuerte. «Roberto, abre la puerta». Escuché ruidos adentro. Pasos corriendo. Voces. Patricia gritándole algo a Roberto. Los niños preguntando qué pasaba. Roberto abrió la puerta. Tenía una cara... ¡Ay, Dios mío! Tenía una cara de muerto. Pálido. Sudando. Con los ojos rojos de no haber dormido. «¿Papá? ¿Dónde estabas? Te estuve buscando por todo el barrio». «¿Ah, sí? ¿Me estabas buscando? ¿Para qué, Roberto? ¿Para llevarme al asilo otra vez?» «Papá, necesitamos hablar. Tienes razón. Necesitamos hablar. Pero no aquí en la puerta. Déjame entrar a mi casa». Roberto se hizo a un lado. Entré a la sala. Patricia estaba ahí parada, abrazando a los niños. Me miraba con miedo, con mucho miedo. «Siéntate, Roberto», le dije. Roberto se sentó en el sillón. Yo me quedé parado, viéndolo desde arriba, como cuando era niño y había hecho algo malo. «¿Ya leíste los papeles que te mandó mi abogado?» «Sí, papá, ya los leí». «¿Y qué dicen esos papeles, Roberto?» Roberto se quedó callado. No quería decir las palabras, no quería admitir la verdad. Te pregunté qué dicen esos papeles. Dicen que la casa está a tu nombre». «Exacto. A mi nombre. Solo a mi nombre. ¿Sabes por qué está a mi nombre, Roberto?» Porque tú la compraste». «¡Exacto! Yo la compré. Con mi dinero. Con mi trabajo. Con mi esfuerzo. ¿Tú pusiste un peso para esta casa, Roberto?» «No, papá». ¿Tú pagaste alguna mensualidad de esta casa?» «No, papá». ¿Tú trabajaste un solo día para comprar esta casa?» «No, papá». Entonces dime, Roberto, ¿con qué derecho me corriste de mi casa? ¿Con qué derecho cambiaste las cerraduras de mi casa? ¿Con qué derecho me dijiste que el lugar de los viejos es en el asilo?» Roberto empezó a llorar, pero no me daba lástima. No me daba pena. Después de lo que me había hecho, no sentía nada por él. «Papá, yo pensé que...» ¿Tú pensaste qué, Roberto? ¿Pensaste que porque soy viejo soy pendejo? ¿Pensaste que porque no estudié en la universidad no sé nada? ¿Pensaste que me podías tratar como basura? No, papá, yo nunca pensé eso. ¡Mentira! ¡Claro que lo pensaste! Por eso me hiciste lo que me hiciste. Porque pensaste que yo no me iba a defender. Porque pensaste que yo me iba a dejar. Patricia se acercó. Estaba llorando también. «Don Ramiro, por favor, podemos arreglar esto. Los niños, piensa en los niños. ¿Ahora te acuerdas de los niños, Patricia? Cuando me corriste de la casa no pensaste en que los niños iban a perder a su abuelo. Don Ramiro, nosotros. ¿Tú qué, Patricia? Tú fuiste la que le metió las ideas a Roberto en la cabeza. Tú fuiste la que siempre me quiso fuera de esta casa». Roberto se paró del sillón. «Papá, no le hables así a Patricia. No le hable así». ¿Y cómo me habló ella a mí, Roberto? Con respeto, con cariño. Esa mujer me trató como un estorbo desde el primer día. Papá, por favor,
Somos familia. ¿Familia? ¿Familia? Me empecé a reír. Una risa amarga, una risa triste. Cuando me corriste de la casa, yo era familia. Cuando cambiaste las cerraduras, yo era familia. Cuando me dijiste que mi lugar era en el asilo, ¿yo era familia? Roberto no sabía qué decir. Se quedó ahí parado como un idiota. Roberto, tienes 24 horas para salir de mi casa. ¿Qué? Lo que oíste, 24 horas. Tú, tu mujer y tus hijos. Fuera de mi casa. Pero papá, ¿a dónde vamos a ir? Nosotros vivimos aquí. Yo vivo aquí. Ustedes nomás se aprovecharon de mi bondad. Pero se acabó. Se acabó el aprovecharse del viejo. Patricia empezó a llorar más fuerte. Don Ramiro, no podemos irnos así como así. Necesitamos tiempo. ¿Tiempo? Como el tiempo que me dieron a mí. Me dieron una noche. Una noche para buscar dónde dormir. Pues ahora ustedes tienen 24 horas. Roberto se acercó a mí. ¿Papá? Esto no puede ser en serio. Somos familia. Podemos arreglar esto. ¿En serio? ¿Te parece que estoy jugando, Roberto? Saqué de mi bolsa los papeles que me había dado el licenciado Morales. ¿Ves estos papeles? Es la demanda de desalojo. Si mañana a esta hora no están fuera de mi casa, viene la policía y los saca. Roberto leyó los papeles. Sus manos temblaban. Papá, pero, ¿y nuestras cosas? ¿Y los muebles? ¿Y las cosas que compraron ustedes se las pueden llevar? Los muebles que son míos se quedan. Muy sencillo. Pero papá, los niños van a la escuela aquí cerca. Patricia está embarazada. No podemos. Eso lo debieron haber pensado antes de correrme. Me dirigí hacia las escaleras, hacia mi recámara, la recámara donde había dormido con mi esposa por tantos años. ¿A dónde vas, papá? A mi recámara, a dormir en mi cama, en mi casa. Subí las escaleras. Entré a mi cuarto. Mi cama estaba destendida, las cobijas tiradas. Se notaba que Roberto y Patricia habían estado durmiendo ahí, en mi cama. En la cama donde yo dormí con la madre de Roberto por más de 30 años. Eso me dio más coraje. Mucho más coraje. Bajé las escaleras otra vez. Roberto. Sí, papá. Una cosa más. Mañana en la tarde viene un señor de la inmobiliaria. Va a tomar fotos de la casa. ¿Fotos? ¿Para qué? Porque voy a vender la casa. Roberto se quedó helado. Patricia también. Como si hubieran visto un fantasma. ¿Vas a vender la casa? Exacto. La voy a vender. Y con ese dinero me voy a comprar otra casa. Una casa donde pueda vivir tranquilo. Sin gente malagradecida. Pero papá, esta casa, aquí crecimos, aquí me faltaron al respeto, aquí me trataron como basura, aquí aprendí que no puedo confiar en mi propio hijo. Patricia se puso a llorar histéricamente. No pueden hacer esto. Los niños, mi embarazo, no tenemos a dónde ir. Eso no es mi problema, Patricia, ese es el problema de ustedes. Roberto se sentó otra vez. Se puso las manos en la cara. Papá, por favor, danos una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Como la oportunidad que me dieron ustedes? Me fui a la cocina, mi cocina. Abrí el refrigerador y saqué una cerveza. La abrí y me la tomé tranquilamente. Desde la cocina los podía oír llorando en la sala. Pero no me importaba, ya no me importaba nada. Porque Roberto iba a aprender algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Que a los padres se les respeta. Que a los viejos no se les trata como basura. Y que las acciones tienen consecuencias. Esa noche no dormí bien. No porque estuviera arrepentido. No porque me sintiera mal por Roberto. Sino porque toda la noche estuvieron haciendo ruido. Patricia llorando. Roberto hablando por teléfono. Los niños preguntando por qué la mamá estaba triste. Ruido en mi casa. Ruido que no me dejaba descansar. Como a las 3 de la mañana, escuché que alguien tocó mi puerta. La puerta de mi recámara. «¿Papá? ¿Estás despierto?» Era Roberto. Con una voz de niño asustado. Como cuando era chiquito y había tenido una pesadilla. «¿Qué quieres, Roberto?» «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo».
Habla desde ahí, no necesitas entrar. Papá, por favor, recapacita. Esto no puede terminar así. ¿Recapacitar? ¿Yo tengo que recapacitar? ¿Y tú cuándo vas a recapacitar, Roberto? Papá, sé que me equivoqué. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero piensa en los niños. Piensa en Patricia. Ella está embarazada. Ya me dijiste eso ayer. Y te voy a decir lo mismo. Eso no es mi problema. Pero papá, somos familia. Roberto, ¿sabes cuántas veces me has dicho, somos familia desde que llegué ayer? Como 10 veces. ¿Sabes cuántas veces me dijiste, somos familia cuando me corriste de la casa? Ni una sola vez. Se quedó callado. Roberto, vete a dormir. Mañana tienes que madrugar para buscar casa. Al día siguiente me levanté temprano. Muy temprano. Bajé a la cocina a hacerme mi café. Patricia estaba ahí sentada en la mesa. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Buenos días, Patricia. Buenos días, don Ramiro. Se quedó callada un rato. Después me dijo, ¿Don Ramiro? ¿De verdad no hay manera de arreglar esto? ¿Tú qué crees, Patricia? Yo sé que me porté mal con usted. Sé que a veces le hablé feo, pero nunca quise que las cosas llegaran a esto. ¿A poco no, Patricia? De verdad, don Ramiro. Yo nunca le dije a Roberto que lo corriera de la casa. Me empecé a reír. ¿En serio me vas a mentir en mi cara, Patricia? No le estoy mintiendo. Patricia, yo la oí. El mes pasado la oí hablando por teléfono con su comadre. Le estaba diciendo que ya era hora de que yo me fuera de la casa, que ya estaba muy viejo, que era un estorbo. Patricia se puso pálida. ¿Usted me oyó? Claro que la oí. Y no fue la primera vez. Lleva meses diciéndole a Roberto que me corra. Lleva meses envenenándolo contra mí. Patricia empezó a llorar otra vez. Don Ramiro, perdóneme, Ya es muy tarde para perdones, Patricia. Roberto bajó las escaleras. Se veía terrible, como si no hubiera dormido nada. Buenos días, papá. Buenos días. ¿Ya encontraste casa? Papá, nadie nos va a rentar con tan poco tiempo. Necesitamos por lo menos una semana. No tienes una semana. Tienes hasta las 5 de la tarde. ¿Pero papá? Roberto, no me hagas llamar a la policía. Roberto se sentó en la mesa. Se puso las manos en la cara. ¿Papá? Está bien, nos vamos. Pero por lo menos déjanos llevarnos todas nuestras cosas. Las cosas que son de ustedes se las pueden llevar. Las cosas que son mías se quedan. ¿Y los muebles de la sala? ¿Y el refrigerador? ¿Y la estufa? Todo eso lo compré yo. Se queda. Patricia se paró de la mesa. Esto es injusto. Nosotros también hemos puesto dinero en esta casa. ¿A poco sí, Patricia? ¿Cuánto dinero han puesto? Nosotros pagamos la luz, el gas, la comida. Yo también pagaba esas cosas cuando vivía aquí, y además pagaba la casa. ¿Ustedes pagaron la casa? No, pero... No hay peros, Patricia. Ustedes se van con lo que trajeron. Como a las 10 de la mañana llegó un camión de mudanzas. Roberto había rentado un camión para llevarse sus cosas. Vi desde la ventana cómo empezaron a sacar cajas, ropa, los juguetes de los niños, la televisión del cuarto principal, algunas cosas de la cocina. Los vecinos empezaron a salir de sus casas. Doña Carmen, don Luis de la esquina, la señora María del otro lado de la calle, todos curiosos, todos preguntándose qué estaba pasando. Doña Carmen se acercó. «Don Ramiro, ¿todo bien? ¿Se está mudando Roberto?» «Sí, doña Carmen. Roberto se está mudando. ¿Y usted se queda solo en la casa?» «Así es». Doña Carmen me vio con una cara extraña, como si no entendiera qué estaba pasando. Los otros vecinos también se acercaron. Poco a poco se fue formando un grupito de gente viendo la mudanza. «¿Qué pasó, don Ramiro?», me preguntó don Luis. «¿Por qué se va Roberto tan de repente?» Roberto escuchó la pregunta. Se acercó corriendo. «No pasa nada, don Luis. Solo nos estamos mudando a una casa más grande». Mentira. Roberto les estaba mintiendo a los vecinos para no quedar en ridículo. Pero yo no me iba a quedar callado. «No, Roberto, no les mientas a los vecinos.
Roberto me miró con cara de susto. Papá, por favor. Doña Carmen, don Luis, señora María. ¿Quieren saber por qué se está mudando Roberto? Papá, no. Porque me corrió de mi casa. Porque cambió las cerraduras de mi casa. Porque me dijo que el lugar de los viejos es en el asilo. Los vecinos se quedaron helados. Doña Carmen se puso la mano en el pecho. ¿Cómo dice, don Ramiro? Así como lo oyen. Mi propio hijo me corrió de mi propia casa. Me dejó en la calle como a un perro. Don Luis miró a Roberto con cara de asco. ¿Es cierto eso, Roberto? Roberto no sabía dónde meterse. Don Luis, usted no entiende. Mi papá, él. ¿Él qué, Roberto? Le dije yo. ¿Estoy loco? Estoy enfermo. No me puedo cuidar solo. Los vecinos empezaron a murmurar entre ellos, todos mirando a Roberto como si fuera basura. «Ay, Roberto», le dijo doña Carmen, «¿cómo pudiste hacerle eso a tu papá? Don Ramiro es un hombre bueno, un hombre trabajador». «Roberto, eso que hiciste está muy mal», le dijo la señora María. «Muy mal. Los padres se respetan». Roberto se puso rojo de la pena. Patricia también. Se escondieron dentro de la casa. Pero los vecinos siguieron ahí, viendo la mudanza, cuchicheando, juzgándolos. Como a las 2 de la tarde llegó el señor de la inmobiliaria, el licenciado Delgado. «Don Ramiro, vengo a tomar las fotos de la casa». Los vecinos escucharon. «¿Fotos?», preguntó doña Carmen. «¿Para qué?». «Porque voy a vender la casa, doña Carmen». «¿Va a vender la casa? ¿Y a dónde se va a ir?». «No se preocupe por mí, doña Carmen. Yo ya tengo mis planes». El licenciado Delgado empezó a tomar fotos, por dentro y por fuera. Roberto y Patricia lo miraban desde la ventana con cara de horror. Después de las fotos, el licenciado me dijo, «Don Ramiro, ya tengo 3 personas interesadas en la casa. Creo que la podemos vender esta semana». Esta semana. La casa que Roberto creía que iba a heredar, se iba a vender en una semana. Como a las 4 de la tarde, Roberto y Patricia ya habían terminado de empacar. Roberto se acercó a mí. «¿Papá? ¿Ya nos vamos?» «Muy bien. Papá, ¿de verdad no hay vuelta atrás?» «No, Roberto, no hay vuelta atrás». Se quedó ahí parado un rato. Después me dijo, «Papá, ¿me puedes decir una cosa?» «¿Qué? ¿Todavía me quieres?» La pregunta me pegó fuerte. Porque a pesar de todo, a pesar de lo que me había hecho, Roberto seguía siendo mi hijo, pero también sabía que si le decía que sí lo quería, si le mostraba debilidad, él iba a pensar que podía seguir aprovechándose de mí. «Roberto», le dije, «yo te voy a querer siempre, pero eso no significa que te voy a perdonar lo que me hiciste». Roberto empezó a llorar. «Papá, perdóneme, por favor». «Roberto, ya es muy tarde». Se subieron al camión de mudanzas. Patricia, los niños y todas sus cosas. Los vecinos siguieron ahí viendo, algunos moviendo la cabeza con tristeza, otros con cara de enojo hacia Roberto. El camión se fue. Mi casa se quedó en silencio. Por primera vez en muchos años, estaba solo en mi casa. Pero no me sentía triste, me sentía libre. Los primeros días después de que Roberto se fue fueron extraños, muy extraños. La casa se sentía vacía, pero al mismo tiempo se sentía mía otra vez. Podía caminar por todos los cuartos sin sentir que estorbaba. Podía prender la televisión en el canal que quisiera. Podía cocinar lo que se me antojara sin que nadie me dijera nada. Pero también había silencio. Mucho silencio. Durante tantos años había vivido con el ruido de los niños, con las conversaciones de Roberto y Patricia, con la vida de una familia. Ahora solo estaba yo, mis pasos, y el tic-tac del reloj de la sala. Al tercer día después de que se fueron, sonó el teléfono. Era el licenciado Delgado. «Don Ramiro, tengo buenas noticias. Ya tengo una oferta formal por la casa. 4,200,000 pesos. Es una buena oferta». 4,200,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que Roberto se imaginaba que valía la casa. ¿Cuándo pueden cerrar el trato, licenciado? La próxima semana. Los compradores ya tienen el dinero listo. Solo necesitan que usted firme los papeles.
Perfecto, hagámoslo. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado pensando. Con ese dinero podía comprarme una casa nueva. Una casa más chica, más cómoda para mí solo. Y me iba a sobrar dinero para vivir tranquilo el resto de mi vida. Esa tarde llegó mi compadre Joaquín. No había venido desde que Roberto se fue. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te sientes? Bien, Joaquín, muy bien. ¿De verdad? ¿No te arrepientes de lo que hiciste? Para nada. Roberto se lo buscó. Joaquín se sentó en el sillón de la sala. El mismo sillón donde Roberto había llorado hace unos días. Compadre, yo sé que Roberto se portó mal contigo. Muy mal, pero ¿no crees que ya fue suficiente castigo? ¿Suficiente? ¿Tú crees que fue suficiente, Joaquín? Es que correrlo de la casa, vender la casa, dejarlo sin nada, es muy duro, compadre. ¿Y correrme a mí de la casa no fue duro? ¿Cambiar las cerraduras no fue duro? ¿Decirme que mi lugar era en el asilo no fue duro? Joaquín se quedó callado. Sabía que yo tenía razón. Joaquín, déjame preguntarte algo. Si tu hijo te hiciera lo que Roberto me hizo a mí, ¿tú qué harías? Pues, yo... ¿Tú qué harías, Joaquín? ¿Te quedarías callado? ¿Te irías al asilo como un perrito obediente? No, compadre. Tienes razón. Roberto necesitaba aprender una lección, y ya la aprendió. Al día siguiente llegó una sorpresa que no me esperaba. Tocaron la puerta como a las 10 de la mañana. Cuando abrí, ahí estaba María Elena, mi hija, la que vive en Tijuana. ¡Papá! Se me echó encima llorando. La abracé fuerte, muy fuerte. Hacía más de un año que no la veía. ¿Qué haces aquí, hija? ¿Por qué no me dijiste que venías? Quería darte la sorpresa, papá. Además, necesitaba venir a ver qué había pasado con Roberto. Entramos a la casa. María Elena se veía muy enojada. Papá, no puedo creer lo que Roberto te hizo. No puedo creer que mi propio hermano haya sido capaz de tratarte así. Así es, hija. Así es tu hermano. Papá, ¿de verdad vendiste la casa? Así es. La semana que viene firmo los papeles. María Elena se quedó callada un rato. Después me dijo, papá, ¿y después qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? No te preocupes por mí, hija. Ya tengo planes. ¿Qué planes, papá? Voy a comprar una casa nueva, una casa más chica, solo para mí. ¿Y por qué no te vienes a vivir conmigo a Tijuana? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A Tijuana? ¿Contigo? Sí, papá. Conmigo y con Jorge. Tenemos una casa grande. Puedes tener tu propio cuarto, tu propia sala, y así estarías cerca de nosotros. ¿Y tu esposo qué va a decir? Jorge te quiere mucho, papá. Él fue el que me dijo que te trajera a vivir con nosotros. Jorge siempre fue un buen hombre, un hombre respetuoso, muy diferente a Roberto. Hija, no sé. Toda mi vida he vivido en Guadalajara. Papá, piénsalo. En Tijuana puedes empezar de nuevo, lejos de Roberto, lejos de todos los malos recuerdos. Esa noche María Elena y yo nos quedamos platicando hasta muy tarde. Me contó de su vida en Tijuana, de su trabajo, de sus planes, de lo feliz que era. Papá, ¿sabes qué es lo que más me da coraje de Roberto? ¿Qué, hija? Que desperdició la oportunidad de tenerte cerca, que desperdició la oportunidad de aprender de ti, que desperdició la oportunidad de ser un buen hijo. Roberto siempre fue así, hija. Siempre creyó que era mejor que todos. Pues se equivocó, papá. Se equivocó muy feo. Al día siguiente, María Elena me acompañó a ver al licenciado Delgado. Quería conocer todos los detalles de la venta de la casa. Don Ramiro, me da mucho gusto conocer a su hija. ¿Ella va a estar presente en la firma de los papeles? Sí, licenciado. Ella va a ser mi testigo. Después fuimos a ver algunas casas en Tijuana por internet. Casas bonitas, baratas, perfectas para un hombre de mi edad. Mira esta, papá. Está muy cerca de nuestra casa. Tiene un jardincito chiquito donde puedes sembrar tus plantitas. Me gustó la idea. Un jardincito donde pudiera sembrar jitomates, chiles, cilantro, como el que tenía mi esposa aquí en Guadalajara.
Esa tarde estábamos viendo las casas cuando sonó el teléfono. María Elena contestó. «Bueno, ¿está don Ramiro? ¿De parte de quién?» «De parte de Roberto, su hijo». María Elena me volteó a ver con cara de pregunta. Le hice señas de que le dijera que no estaba. «No, Roberto, mi papá no está». «¿María Elena? ¿Eres tú?» «Sí, soy yo». «María Elena, necesito hablar con mi papá. Es urgente». «Roberto, mi papá no quiere hablar contigo». «María Elena, por favor. Patricia está en el hospital». María Elena se puso seria. «¿En el hospital? ¿Qué pasó?» «Se puso muy mal, empezó a sangrar. Los doctores dicen que puede perder el bebé». María Elena me volteó a ver otra vez. Yo negué con la cabeza. «Roberto, lo siento mucho. Pero mi papá no quiere saber nada de ustedes». «María Elena, necesito dinero para pagar el hospital. No tengo dinero, no tengo trabajo. No tengo nada». «Eso no es problema de mi papá, Roberto. Por favor, es mi esposa, es mi hijo». «Roberto, debiste pensar en eso antes de correr a papá de la casa». Y María Elena colgó el teléfono. Me quedé ahí sentado pensando. Patricia en el hospital. Tal vez perdiendo el bebé. Roberto sin dinero, sin trabajo, sin nada. Una parte de mí se sentía mal. Una parte de mí quería ayudarlos. Porque a pesar de todo, Patricia no tenía la culpa de estar embarazada. El bebé no tenía la culpa de tener un papá como Roberto. Pero otra parte de mí, la parte que recordaba cómo me había corrido de la casa, esa parte no sentía nada. «¿Estás bien, papá?» «Sí, hija, estoy bien». «¿No te sientes mal por Patricia?» «Hija, yo ya no soy responsable de los problemas de Roberto. Roberto es un hombre adulto. Él tomó sus decisiones. Ahora que viva con las consecuencias». María Elena me abrazó. «Tienes razón, papá». Roberto se lo buscó. Esa noche, mientras María Elena dormía en el cuarto de huéspedes, yo me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado, en cómo había cambiado mi vida en una semana, en cómo Roberto había pasado de ser el hijo exitoso a ser un hombre sin casa, sin dinero, sin nada. Y por primera vez en muchos días, me sentí completamente en paz conmigo mismo. Una semana después, llegó el día de firmar los papeles de la venta. María Elena me acompañó a la notaría. Era una mañana soleada, bonita, como si hasta el cielo estuviera celebrando mi nueva vida. Los compradores eran una pareja joven, los dos doctores, gente educada que veía la casa con respeto, con cariño. «Don Ramiro», me dijo el doctor, «es una casa hermosa. Se nota que la cuidó con mucho amor». Me daba gusto saber que mi casa iba a estar en buenas manos, que no la iban a destruir ni la iban a maltratar como Roberto hubiera hecho si la hubiera heredado. Firmé todos los papeles. El notario me explicó cada documento. María Elena revisó todo conmigo. Y cuando terminamos, el doctor me entregó un cheque. Un cheque de 4.200.000 pesos. Era surreal tener tanto dinero en mis manos. Todo el dinero que Roberto pensaba que iba a ser suyo algún día. «Papá, ¿cómo te sientes?», me preguntó María Elena mientras salíamos de la notaría. «Me siento libre, mija. Completamente libre». Fuimos directo al banco. Deposité el cheque en mi cuenta. La muchacha del banco me miró extrañada cuando vio la cantidad. 4.200.000 pesos. Era más dinero del que había tenido en toda mi vida juntos. «Don Ramiro», me dijo la muchacha, «¿quiere que le abramos una cuenta de inversión? Con esta cantidad puede generar intereses muy buenos». «Sí, mijita, hágamelo». Con los intereses de esa inversión iba a poder vivir cómodamente el resto de mi vida, sin trabajar, sin preocupaciones, sin depender de nadie, y especialmente sin depender de Roberto. Después del banco fuimos a comer a un restaurante bonito, un restaurante caro donde nunca había comido. Pedimos mariscos, tomamos una cerveza, celebramos. «Papá, ¿ya decidiste qué casa quieres en Tijuana?» «Sí, hija, la que vimos ayer, la que tiene el jardincito». «Perfecto. Jorge ya habló con el vendedor. Dice que podemos verla la semana que viene». Mientras comíamos, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. «Bueno, ¿don Ramiro?» «Habla del Hospital Civil.
Estamos buscando a un familiar de Roberto Hernández. Se me heló la sangre. Yo soy su papá. Don Ramiro, necesitamos que venga al hospital, es urgente. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Roberto? Por favor, venga al hospital. Es mejor que hablemos en persona. Colgué el teléfono. María Elena me vio la cara y supo que algo malo había pasado. ¿Qué pasó, papá? Del hospital. Algo le pasó a Roberto. ¿Quieres que vayamos? No sé, hija. No sé si quiero ir. María Elena me tomó la mano. Papá, a pesar de todo lo que pasó, Roberto sigue siendo tu hijo. Y tú siempre vas a ser su papá. Tenía razón. Por más coraje que le tuviera a Roberto, por más dolor que me hubiera causado, seguía siendo mi hijo. Está bien, vamos. Llegamos al hospital civil como a las 3 de la tarde. El hospital donde Roberto había nacido hace 42 años. El hospital donde yo había trabajado algunos fines de semana como albañil, arreglando cosas, ganando dinero extra para mantener a mi familia. En la recepción nos dijeron que fuéramos al tercer piso, al área de urgencias. Subimos en el elevador en silencio. Yo no sabía qué esperar. No sabía si Roberto estaba herido, enfermo o algo peor. Cuando llegamos al tercer piso, una enfermera nos llevó a una oficina pequeña. Ahí estaba un doctor joven, muy serio. ¿Usted es don Ramiro Hernández? Sí, soy yo. Soy el doctor Martínez. Necesito hablar con usted sobre Roberto Hernández. ¿Qué le pasó a mi hijo, doctor? Don Ramiro. Roberto está bien físicamente, pero está detenido. ¿Detenido? ¿Por qué? Por fraude. Intentó usar documentos falsos para conseguir crédito en un banco. Usó la dirección de la casa donde vivía antes, su casa, para decir que era propietario. No podía creer lo que estaba escuchando. Roberto había intentado estafar a un banco usando M y Casa como garantía. Doctor, ¿dónde está Roberto? Está aquí en el hospital porque tuvo un ataque de pánico cuando lo arrestaron, pero en cuanto esté estable, lo van a trasladar a la comandancia. ¿Y Patricia? ¿Cómo está Patricia? Patricia perdió el bebé, don Ramiro, hace 3 días. La presión, el estrés, los problemas económicos. Su cuerpo no resistió. María Elena se tapó la boca con las manos. Yo me quedé sin palabras. ¿Podemos verlo? Sí, pueden verlo, pero solo unos minutos. Nos llevaron a una habitación pequeña. Roberto estaba ahí acostado en una cama, conectado a unos cables. Se veía terrible. Más flaco, más viejo, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Cuando nos vio entrar, empezó a llorar. «Papá, María Elena». «Roberto, ¿qué hiciste?», le preguntó María Elena. Necesitaba dinero. Patricia estaba en el hospital. Los niños no tenían qué comer. Intenté pedir un préstamo. ¿Y usaste mi casa como garantía?, le pregunté. «Papá, pensé que tú no te ibas a enterar». «Roberto, tú estás loco. Eso es fraude. Te pueden meter a la cárcel». «Ya lo sé, papá, ya lo sé». Se quedó callado un rato. Después me dijo, «Papá, Patricia perdió el bebé. Ya me dijeron. Fue por mi culpa. Todo fue por mi culpa. Si no te hubiera corrido de la casa, si no hubiera sido tan orgulloso, si hubiera pedido perdón a tiempo. Roberto, ya es muy tarde para arrepentimientos». «¿Papá? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes sacar de aquí?». La pregunta que había estado esperando. La pregunta que sabía que me iba a hacer. «Roberto, ¿con qué cara me pides ayuda?». «Papá, sé que no me lo merezco. Sé que fui un mal hijo, pero por favor, Roberto, tú me corriste de mi casa. Tú me dijiste que mi lugar era en el asilo. Tú cambiaste las cerraduras de mi casa. Y ahora quieres que te ayude. Papá, por favor, los niños, mis hijos, van a quedar sin papá. Roberto, debiste pensar en eso antes». María Elena me volteó a ver. «Papá, tal vez». «No, María Elena, Roberto tomó sus decisiones. Ahora que viva con las consecuencias». Me paré de la silla. «Roberto, te voy a decir algo. Durante 40 años trabajé para darte todo lo que necesitabas. Durante 40 años fui un buen papá.
Durante 40 años te demostré que te quería. Y cuando llegó el momento de que tú me demostraras que me querías, me fallaste. Me fallaste de la peor manera. Roberto lloraba como un niño. Papá, perdóneme. Roberto, ya es muy tarde. Muy tarde. Salí de la habitación. María Elena salió detrás de mí. Papá, ¿estás seguro? Completamente segura, hija. ¿Y no te sientes mal? María Elena, ¿sabes qué es lo que me hubiera hecho sentir mal? Que Roberto hubiera aprendido la lección, que hubiera venido a pedirme perdón con humildad, que hubiera reconocido su error y hubiera tratado de remediar las cosas. Y no lo hizo. No, hija. En lugar de eso intentó estafar a un banco usando mi casa. En lugar de humildad, tuvo más deshonestidad. Roberto no cambió nada. Roberto sigue siendo el mismo hombre egoísta que me corrió de la casa. Salimos del hospital. El sol estaba empezando a esconderse. Era un atardecer bonito. ¿Papá? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, hija, nos vamos a Tijuana. A empezar mi nueva vida. Y así fue como decidí cerrar para siempre el capítulo de Roberto en mi vida. 3 semanas después estaba en Tijuana, viendo la casa que iba a ser mi nuevo hogar. Era una casa pequeña pero bonita, con 2 recámaras, una cocina amplia y ese jardincito que tanto me había gustado en las fotos. El vendedor era un señor mayor como yo, que se mudaba con su hija a Estados Unidos. Don Ramiro, me dijo, esta casa ha sido muy feliz. Aquí viví 30 años con mi esposa. Aquí criamos a nuestros hijos. Me da gusto saber que va a estar en buenas manos. Me recordaba a mí mismo vendiendo mi casa en Guadalajara, pero con una diferencia. Yo vendía por decisión propia, para empezar una nueva vida. Él vendía porque sus hijos sí lo querían cerca. La casa costaba 800,000 pesos, una fracción de lo que había ganado por la casa de Guadalajara. Con lo que me sobraba podía vivir cómodamente por muchos años, sin preocupaciones, sin depender de nadie. ¿Qué opinas, papá?, me preguntó María Elena. Me gusta mucho, hija. Siento que puedo ser feliz aquí. Jorge, mi yerno, me ayudó con todos los papeles. Era un hombre bueno, trabajador, que trataba a María Elena con respeto y cariño. Todo lo contrario de Patricia, que siempre había tratado de alejar a Roberto de mí. Don Ramiro, me dijo Jorge, en una semana puede estar viviendo aquí. Nosotros lo ayudamos con la mudanza, con lo que necesite. Una semana después ya estaba instalado en mi nueva casa. María Elena me había ayudado a comprar muebles nuevos. Una cama cómoda, un sillón para ver televisión, una mesa pequeña para la cocina. Todo nuevo, todo sin recuerdos dolorosos, todo para empezar fresco. El primer día que dormí en mi nueva casa fue extraño, silencioso, pero un silencio diferente al que había vivido en Guadalajara después de que se fue Roberto. Este era un silencio de paz, de tranquilidad, de libertad. No había voces discutiendo, no había caras largas, no había gente que me hiciera sentir que estorbaba. Los vecinos de Tijuana fueron muy amables. Doña Rosa, que vivía al lado, me trajo tamales de bienvenida. Don Carlos, del otro lado, me ofreció ayuda si necesitaba algo. Era un barrio tranquilo, de gente trabajadora, de gente buena. ¿De dónde viene don Ramiro?, me preguntó doña Rosa. De Guadalajara, señora. ¿Y qué lo trajo por acá? Mi hija vive aquí. Decidí estar cerca de ella. No le dije toda la verdad. No le dije que venía huyendo del dolor que me había causado mi hijo. No le dije que había vendido mi casa para castigar a Roberto. Simplemente le dije que quería estar cerca de la hija que sí me quería. Empecé a hacer mi rutina nueva. Todas las mañanas me levantaba temprano, me hacía mi cafecito y salía al jardincito a regar las plantas que había sembrado. Jitomates, chiles, cilantro, epazote. Las mismas plantas que tenía mi esposa en Guadalajara. Era como si estuviera empezando una nueva vida, pero llevando conmigo lo mejor de la vida anterior. María Elena venía a visitarme todos los días después del trabajo. Tomábamos café, platicábamos, veíamos televisión juntos. Era la relación que debería haber tenido con Roberto, pero que nunca pude tener porque él siempre estaba demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado orgulloso.
«Papá, ¿no extrañas Guadalajara?», me preguntó una tarde. «Extraño algunas cosas, hija. Extraño a mi compadre Joaquín, extraño las calles que conocía, extraño a los vecinos buenos como doña Carmen. ¿Y a Roberto? ¿Lo extrañas?». Era una pregunta difícil, porque extrañaba al Roberto niño, al Roberto que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, al Roberto que me decía que quería ser como su papá cuando fuera grande, pero no extrañaba al Roberto adulto, al Roberto que me había corrido de la casa, al Roberto que me había faltado al respeto. Extraño al Roberto que era antes, hija, al Roberto que yo crié, pero no extraño al Roberto que se convirtió. Un mes después de estar en Tijuana, mi teléfono sonó. Era mi compadre Joaquín desde Guadalajara. «Compadre, ¿cómo está?». «Muy bien, Joaquín, muy tranquilo». «Compadre, tengo que contarle algo sobre Roberto». Se me hizo un nudo en el estómago. No quería saber nada de Roberto, pero Joaquín había sido mi amigo por más de 30 años. «¿Qué pasó, Joaquín?». «Roberto salió de la cárcel. Le dieron libertad condicional». «¿Y?». «Compadre, está viviendo en la calle. Patricia se regresó con sus papás, se llevó a los niños. Roberto se quedó sin nada. Sin casa, sin familia, sin trabajo. Joaquín, ¿para qué me cuentas esto?». Porque Roberto me preguntó por usted. Quiere saber dónde está, quiere hablar con usted. Joaquín, dígale a Roberto que yo no quiero saber nada de él». «Pero, compadre». «Nada de peros, Joaquín. Roberto tomó sus decisiones. Ahora que viva con las consecuencias». «Compadre, el muchacho está muy mal, muy arrepentido». «Joaquín, Roberto tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Cuando me corrió de la casa no se arrepintió. Cuando cambió las cerraduras no se arrepintió. Cuando me quiso meter al asilo no se arrepintió. Cuando intentó estafar al banco usando mi casa no se arrepintió. Y ahora que está en la calle sí se arrepiente». Joaquín se quedó callado. «Joaquín, el arrepentimiento de Roberto no es verdadero. Roberto no se arrepiente de haberme lastimado. Roberto se arrepiente de las consecuencias que tuvo por haberme lastimado. Es muy diferente». «Tiene razón, compadre». «Joaquín, dígale a Roberto que se olvide de mí, que yo ya me olvidé de él». Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado en mi jardín. Era una tarde bonita en Tijuana. El sol se estaba poniendo. Mis plantas estaban creciendo bien. En unas semanas iba a tener jitomates frescos. María Elena llegó como siempre después del trabajo. «¿Cómo estuvo tu día, papá?». «Bien, hija, muy tranquilo». No le conté de la llamada de Joaquín. No le conté que Roberto estaba viviendo en la calle. No quería que María Elena se sintiera mal por su hermano. No quería que tratara de convencerme de ayudarlo. «Papá, ¿sabes qué?». «¿Qué, hija?». «Jorge y yo estamos pensando en tener un bebé». La noticia me llenó de alegría. Un nieto. Un nieto que sí me iba a conocer. Un nieto que sí me iba a querer. Un nieto que no iba a crecer pensando que su abuelo era un estorbo. «Qué maravilloso, hija. Y queremos que usted sea muy parte de la vida del bebé, que sea el abuelo consentidor. Hija, no hay nada que me haría más feliz». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa nueva, en mi cama nueva, con mis plantas nuevas creciendo en el jardín, pensé en todo lo que había pasado, en cómo mi vida había cambiado completamente en 2 meses. Había perdido una casa, pero había ganado libertad. Había perdido un hijo, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido una familia que no me valoraba, pero había encontrado una familia que sí me quería. Y por primera vez en muchos años, me fui a dormir completamente en paz conmigo mismo. Han pasado 6 meses desde que llegué a Tijuana. 6 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. 6 meses desde que le enseñé a Roberto que los padres merecen respeto. Y puedo decirte con toda honestidad que no me arrepiento de nada. Mi jardincito ya está lleno de plantas. Los jitomates crecieron hermosos, los chiles están perfectos. El cilantro huele a gloria. Todas las mañanas me levanto, me hago mi cafecito y salgo a platicarles a mis plantas. Sí, les platico. Les cuento cómo me siento, qué voy a hacer en el día, a veces hasta les cuento chistes.
y ellas me responden creciendo bonitas, dándome frutos sabrosos. Doña Rosa, mi vecina, se volvió una amiga muy querida. Todas las tardes nos sentamos en el corredor de su casa a tomar café y a platicar de la vida. Ella me cuenta de sus nietos, yo le cuento de María Elena. Es una amistad limpia, sin rencores, sin complicaciones. Don Ramiro, me dijo hace unos días, usted se ve muy diferente a cuando llegó. ¿Diferente cómo, doña Rosa? Más tranquilo, más en paz, como si hubiera encontrado lo que andaba buscando. Y tenía razón. Había encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi propia dignidad, mi propio valor, la certeza de que merezco respeto, especialmente de mis propios hijos. María Elena está embarazada de 4 meses. Es niña. Se va a llamar Esperanza, como mi esposa. Cuando María Elena me dijo el nombre, me puse a llorar de la emoción. Mi esposa va a vivir otra vez en esa nieta que va a conocer a su abuelo, que va a crecer con su abuelo, que va a saber que su abuelo la quiere. Jorge ya empezó a arreglar el cuarto del bebé. Me pidió que lo ayudara a pintar las paredes. Mientras pintábamos, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Don Ramiro, yo quiero que mi hija tenga el abuelo que yo nunca tuve. Quiero que sepa lo que es tener un abuelo que la ame, que la consienta, que le enseñe cosas de la vida. Jorge, le dije, esa niña va a ser la luz de mis ojos. Va a ser mi razón de vivir. La semana pasada, mientras estaba en el jardín regando mis plantas, un carro se paró enfrente de mi casa. Pensé que era algún vecino que andaba visitando a alguien, pero cuando vi quién se bajó del carro, se me heló la sangre. Era Roberto. Se veía terrible, flaco, sucio, con la ropa toda arrugada. Se veía como un hombre que había tocado fondo. Se quedó ahí parado en la banqueta, viéndome por la reja del jardín. «Hola, papá». No le contesté. Seguí regando mis plantas como si no lo hubiera visto. «Papá, vine desde Guadalajara para hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar, Roberto». «Papá, por favor, necesito que me escuches». «Roberto, ¿cómo me encontraste?» Le rogué a Joaquín que me dijera dónde estabas. Le rogué por días hasta que me dio la dirección. Joaquín, mi compadre me había traicionado. Después de que le dije claramente que no quería saber nada de Roberto. «Roberto, vete de aquí». «Papá, he estado viviendo en la calle. He estado comiendo de la basura. He estado durmiendo en parques. No tengo nada, papá. Absolutamente nada. Eso no es mi problema. Papá, perdí todo por mi orgullo. Perdí a mi familia, perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí mi dignidad. Lo perdí todo. Roberto, tú no perdiste nada. Tú tiraste todo a la basura». Se puso a llorar ahí parado en la banqueta. Pero ya no me conmovían sus lágrimas. Ya había aprendido que Roberto solo lloraba cuando las cosas le salían mal, no cuando lastimaba a otros. «Papá, vengo a pedirte perdón, ¿de verdad? Vengo a pedirte perdón de rodillas si es necesario». «Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre el perdón que me pides ahora y el perdón que me pudiste haber pedido hace 6 meses? No, papá. Hace 6 meses me hubieras pedido perdón porque te dabas cuenta de que me habías lastimado. Ahora me pides perdón porque te das cuenta de que te lastimaste a ti mismo». Roberto se quedó callado. «Roberto, tu arrepentimiento no es por el daño que me causaste. Tu arrepentimiento es por el daño que te causaste. Y esa no es la clase de arrepentimiento que yo puedo perdonar». «Papá, pero soy tu hijo». «Sí, Roberto, eres mi hijo. Y precisamente por eso esperaba más de ti. Esperaba respeto, esperaba amor, esperaba que me valoraras. Pero tú me demostraste que no valía nada para ti. Papá, dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado». «Roberto, tú no has cambiado. Tú simplemente estás desesperado. El día que tengas trabajo otra vez, el día que tengas una casa otra vez, el día que tengas dinero otra vez, vas a volver a ser el mismo Roberto orgulloso que me corrió de la casa». Roberto se acercó más a la reja. «Papá, por favor, no me dejes así. Soy tu hijo. Soy tu sangre. Roberto, tú decidiste que yo no era tu familia cuando me corriste de la casa. Yo solo estoy respetando tu decisión.
¿Papá? Si no me ayudas, me voy a morir en la calle. Roberto, tú eres un hombre joven. Tienes 2 manos. Tienes 2 pies. Tienes una profesión. Si te mueres en la calle, va a ser porque quieres morirte en la calle, no porque no tengas opciones. Pero papá, Roberto, no hay peros. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Roberto se quedó ahí parado como media hora más, llorando, suplicando, diciéndome que había cambiado. Pero yo seguí regando mis plantas, seguí cuidando mi jardín, seguí viviendo mi vida nueva. Al final se fue, se subió a su carro viejo y se fue. Y yo me sentí libre, completamente libre. Esa noche, cuando María Elena vino a visitarme, le conté lo que había pasado. Papá, ¿no te sientes mal por Roberto? Hija, déjame explicarte algo. Durante 60 años de mi vida puse a otros antes que a mí mismo. Puse a tu mamá antes que a mí. Los puse a ustedes antes que a mí. Puse a mi trabajo antes que a mí. Siempre pensé que ser buen padre significaba sacrificarme por mis hijos. ¿Y ya no piensas eso? Ahora sé que ser buen padre también significa enseñarles a mis hijos que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana, que la familia no es una obligación, es un privilegio. María Elena me abrazó. Papá, yo estoy orgullosa de usted. Estoy orgullosa de que haya defendido su dignidad. Hija, ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué, papá? Que mi nieta va a crecer conociendo a un abuelo que se respeta a sí mismo. Va a crecer viendo que los adultos mayores merecen respeto. Va a crecer sabiendo que la familia se construye con amor, no con obligación. Y es por eso, hijo, que te digo, nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para hacer valer tu dignidad. Nunca es tarde para enseñarles a otros cómo deben tratarte. Roberto aprendió una lección muy dura, pero era una lección que necesitaba aprender. Y yo aprendí que a veces, para salvar una relación, primero tienes que estar dispuesto a perderla. Ahora me cuenta, si fueras tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a Roberto? ¿O habrías defendido tu dignidad como lo hice yo? Y aprovecha. Me dices, ¿desde qué ciudad de este mundo me estás escuchando?